¿Qué tal? Tengan muy buen día a todos. Hoy estaremos presentando el tema del asma por parte de la asignatura Fundamentos de Inmunología 1, con mi equipo conformado por Leal Sánchez, Noemí Jacqueline, Valderrama Rico, Jimena Nalí y su servidora Luján Rodríguez Araceli Montserrat, con nuestro docente Muro Vladimir. Ahora, el término asma proviene del griego que significa jadear o exhalar con la boca abierta. Este término aparece por primera vez alrededor del 420 a.C., en el periodo donde se encuentra Hipócrates. Este término aparece por primera vez en los textos de la enfermedad sagrada, donde indica que es una consecuencia de la epilepsia y dice que el moco ubicado en el cerebro pasa a los pulmones haciendo una obstrucción. Este término al día de hoy se ha pulido y lo conocemos como el trastorno crónico de las vías respiratorias desde la tráquea hasta los bronquios, que provoca una constricción episódica, es decir, por periodos. Esta broncoconstricción es un estrechamiento de las paredes de los bronquios y se debe a una hiperrespuesta. Una hiperrespuesta pues es una respuesta demasiado intensa y se debe a una gran infinidad de factores, pero puede ser desde la hipertrofia de las mucosas, hiperplasia de las células calciformes o algún aumento de la célula basal, entre muchos desencadenantes. De hecho, más adelante estaremos viendo los fenotipos y nos daremos cuenta de que ninguna organización internacional se ha puesto de acuerdo para estructurar bien cómo clasificar a los pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad de desencadenantes y muchos pacientes que tienen no solamente un fenotipo, sino tienen mezclado muchos fenotipos y ha sido muy difícil encontrar solamente una clasificación para todos los pacientes asmáticos. Pero bueno, principalmente se va a dividir en leve, eh, medio y muy grave, ¿no? Pero bueno, más adelante lo estaremos viendo. Ahora, la fisiopatología. Por un lado tenemos a nuestra membrana celular. Aquí estamos viendo a la pared de nuestros bronquios y podemos ver del lado izquierdo un paciente sano, donde pues sí tenemos a algunas células del músculo liso, algunos vasos sanguíneos, nuestras nuestros nervios, y del otro lado tenemos muchos más vasos sanguíneos, más células del músculo liso, algunas deformidades en nuestras células epiteliales, más mosquito, etc. Esto nos indica más inflamación. Bueno, ahora sí, estamos ubicados en nuestras vías aéreas superiores y es aquí nuestra primera línea de defensa. Aquí algunas partículas mayores a 10 micrones entran, pero muchos de estos agentes extraños son expulsados por estos reflejos naturales que son la tos y el estornudo. Pero hay partículas menores a 2 micrones que llegan hasta los tejidos de, superficiales de los bronquios y algunos alvéolos. Entonces, ahora sí ya estamos ubicados en donde tenemos nuestro problema, ¿no? Aquí recordemos que estamos en el daño de las paredes de los bronquios. Y bueno, estamos ahora sí ya en nuestro tejido linfólico asociado a los bronquios, que está constituido por células linfoides y por plasmocitos y revestido por células epiteliales cilíndricas y cilíndricas simples y pseudoestratificadas. Ahora, este movimiento que estamos viendo en la pantalla, este movimiento es causado por los pelitos de nuestras células, es decir, los cilios correctamente denominados. Estos cilios van a hacer que el moco vaya moviéndose para que las partículas que queden atrapadas en él también sean luego expulsadas.
Ahora estamos aquí viendo las células calciformes, las productoras de moco, células ciliadas que ayudan al aclaramiento mucociliar, algunas células del cepillo tipo 1 y tipo 2, que son las que nos ayudan al líquido periciliar, algunas células basal con gránulos neurotransmisores que envían estímulos a través de células epiteliales por prolongaciones y algunas células dendríticas. Ahora, también observamos um, estas partículas que llegan a quedar atrapadas en el moco, en este moco gel, que también está flotando encima de una capa que está a base de agua y de sales, que es producida por los canales iónicos que también tenemos en nuestra célula, en nuestra membrana. Ahora, estamos aquí. Ahora sí, ya estamos en nuestra membrana. Y primero tenemos que nuestro alérgeno es captado por las células dendríticas, específicamente por el receptor PRR, que es el receptor de reconocimiento de patrones, y estas células son las células presentadoras de antígenos, que literalmente presentan a nuestro alérgeno así a nuestro linfocito CD4, que es un linfocito virgen, que luego va a dar a la deliberación de algunas citoquinas como la interleucina 12, que es la que nos va a ayudar a diferenciar a linfocitos TH1, pero ahorita no nos vamos a concentrar en eso, sino en los linfocitos TH2, que son diferenciados a través de la interleucina 4. Entonces, ya se convierte en TH2, pero también este linfocito TH2 va a producir otras interleucinas. Tenemos otra vez a la interleucina 4, a la interleucina 5, a la interleucina 9 y a los factores de liberación de histaminas, entre otros. Estos son los principales que nos van a dar estos síntomas de broncoconstricción. Bueno, vamos a dividir a nuestros pacientes en dos, en pacientes agudos y en pacientes crónicos. Los pacientes crónicos vamos a partir de la deliberación de las interleucinas 4 que van a llegar a las células plasmáticas. Estas células plasmáticas captan esta interleucina 4 y van a liberar IgE, las inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas, en la primera vez que están en contacto con el alérgeno, van a formar un complejo. Y a la segunda vez que volvamos a estar en contacto con este alérgeno, este complejo va a tener ya un receptor en los mastocitos. Y esta vez que ya tenga este receptor de este complejo, va a desencadenar la degranulación del mastocito. Y este nos va a liberar la histamina, a los leucotrienos y algunos factores activadores de plaquetas. Y esto nos van a dar los síntomas para el asma agudo, ¿ok? Que son broncoconstricción, edema y la sobreproducción de moco. Ahora, para el caso de los pacientes crónicos, vamos a bajar, vamos a bajar y ubiquémonos en las interleucinas 9 y en los factores de liberación de histamina, que también van a viajar a los mastocitos y también van a provocar una degranulación. Ahora, también nuestro linfocito TH2 produce interleucina 5, que es la que va a viajar a los eosinófilos. Estos eosinófilos van a producir MBP, que es la proteína básica mayor, disculpen, SP, que es la proteína catiónica de los eosinófilos, y leucotrienos. Pero la combinación de estos productos con la degranulación de los mastocitos es lo que nos va a provocar estos síntomas del asma crónico, que no solamente son broncoconstricción, edema y sobreproducción de moco, sino que también van a mantener esta respuesta inflamatoria así estable y también va a derivar a la remodelación
de las vías respiratorias y de la cual va a ser un daño irreversible en nuestros pacientes. Esto es muy parecido a lo que pasa también en el EPOC. Y bueno, ahora hablaremos de los fenotipos, pues estas son las características observables en relación directa con el proceso de la enfermedad, que está incluida la fisiología, factores desencadenantes y parámetros inflamatorios. Es muy importante aclarar que no hay una forma en sí estandarizada para los pacientes con asma, aunque existen muchos comités científicos por el mundo, pero ninguno se ha puesto de acuerdo para estructurar qué fenotipos buscan o así clasificar a los asmáticos. La edad es uno de los determinantes más importantes del fenotipo en la infancia y adolescencia, así como también está incluido la genética y el medio ambiente. Es muy importante tener en cuenta que hay muchas más características, entre ellos pues a qué edad, aparte de la edad, que es la edad en la que comenzó a presentar los síntomas del paciente, síntomas, el grado de acerbación, el grado de obstrucción bronquial, qué tipo de inflamación predominante hay, que puede ser de citocinas TH2 dependiente o TH1. Y pues en esta figura es una estrategia para fenotipificar según la Sociedad de Pulmonología y Cirugía Torácica Española. En esta se señala tanto el patrimonio genético, la edad de inicio, síntomas, así como la obstrucción. Y pues nos divide principalmente un cuadrante en dos, que son los de citocinas TH2, que producen aumento de producción de eosinófilos, que son las interleucinas 4, 13 y 5. Y pues del otro lado del cuadrante son los pacientes neutrofílicos, que están asociados con las citocinas TH1. Además del tratamiento clásico con agonistas beta, también los tratamientos específicos para cada grupo se señalan en cursiva en la imagen. Y bueno, ahora son algunos ejemplos de fenotipos que están basados en características clínicas y funcionales. Primeramente hablaremos del asma alérgica, pues es un factor de riesgo que da lugar a uno de los fenotipos más frecuentes del asma. Este se puede presentar a cualquier edad, pero principalmente es en la infancia. Y pues la historia familiar del asma, exposición temprana a alérgenos, enfermedades alérgicas, alergias a algún medicamento, pues estos pueden ser factores importantes para el inicio de este tipo de asma alérgica. Y bueno, la siguiente es el asma no alérgica, que pues clásicamente era denominada como intrínseca. Primeramente da inicio en la edad adulta y pues predomina normalmente en las mujeres. Hay mayor frecuencia de sinusitis y poliposis nasal. Hay unos estudios poblacionales que la han relacionado también con la rinitis previa, antecedentes del tabaquismo y distintos factores que pueden ser también genéticos. Hay otros estudios que sugieren que los procesos inflamatorios en el asma atópica y no atópica son similares, con la presencia de citocinas, como puede ser la de TH2, citocinas pulmonares o inmunoglobulina en ambos casos, y pues corresponde al 19% de los asmas que se ven normalmente en las consultas de alergia. Y estas dos clasificaciones de asma normalmente son tratadas con corticosteroides inhalados y son muy bien, bueno, tienen una muy buena respuesta. La siguiente es el asma refractaria, que también es conocida como el asma resistente a esteroides, presentando frecuentes exacerbaciones. Puede tener inflamación persistente debido a algunas alteraciones en la vía de la histona desacetilasa o bien a otros factores como mal funcionamiento del receptor corticoide beta o por la ausencia de eosinófilos o un aumento en el número de neutrófilos. Los tratamientos para esta son por vía sistémica o con depósitos pulmonares más periféricos.
pues esto quiere decir que son en áreas distales como esteroides orales o no inhalados. Y bueno, ahora otro tipo de asma es por la obesidad. Esto es una consecuencia de muchos factores, pues no existe uno específico que lo provoque, sino que la obesidad aumenta un estado proinflamatorio donde el factor de necrosis tumoral alfa se encuentra aumentando igual que en los que son asmáticos. O también, por ejemplo, el volumen de reserva respiratorio, que es donde se produce el cierre precoz de las vías aéreas pequeñas. Y bueno, ahora son algunos ejemplos de fenotipos basados en estímulos o factores de riesgo o desencadenantes. Como su nombre lo indica, son aquellos que tienen una exposición y esta tiene un origen a la aparición de síntomas en los pacientes con asma en comparación a los otros fenotipos que eran por causas fisiológicas. Y pues primeramente está el AIDES, que es el asma inducido por ácido acetil salicílico, que sería la aspirina, y antiinflamatorios no esteroideos. Es difícil detectarlo rápidamente por historia clínica debido a la aparición tardía de los síntomas tras la ingesta de fármaco desencadenante, pero es uno de los fenotipos clínicos mejor definidos. Tiene mayor prevalencia en adultos, del 10 al 20%, y padecen aumento de eosinófilos en sangre y tejidos e hiperproducción de cisteína-leucotrienos. Y bueno, el siguiente es el tabaquismo, que tiene mayor número de exacerbaciones, frecuentación a urgencias e ingresos hospitalarios. Y pues también un descenso acelerado de la función pulmonar. Los asmáticos fumadores responden peor al tratamiento con esteroides. Las causas de esta disminución de la sensibilidad puede ser una mayor inflamación no eosinofílica, que sería el aumento de neutrofilios en esputo, la reducción de la actividad de la histona, desacetilasa o el deterioro en la función del receptor esteroide. Y bueno, el siguiente es el ejercicio físico. Durante este existe lo que son los broncoespasmos por la realización de esfuerzos que implican mecanismos como la pérdida de calor o agua del pulmón, que sería aire seco y frío, con un aumento de la osmolaridad en la vía aérea secundaria a hiperventilación, y esto es lo que provoca la inflamación. Por último, sería la menstruación, que está relacionado con los cambios hormonales, donde existe una elevación muy significativa de estrógenos y progesterona, pero también una caída brusca de ambas hormonas durante los días previos y posteriores también al periodo, que desencadenan estos la inflamación. Recordemos que el asma es una patología obstructiva que sí es reversible, a comparación de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde no lo es. Y recordemos que tenemos dos componentes claros, un proceso inflamatorio y una hiperactividad bronquial. Esto es fundamental porque el tratamiento del asma se va a realizar con fármacos antiinflamatorios como lo son los corticoides y los fármacos broncodilatadores como lo son los beta-adrenérgicos. De esta forma podemos atacar dos vías que producen la broncoconstricción. Cuando hablamos de tratamiento, siempre se basa en un tratamiento escalonado. Vamos a ir de menos a más. Aquí observamos el tratamiento para 4 tipos de asma. El episódico, que aparece muy de vez en cuando, y el persistente, que es el que tiene síntomas continuos. Este último lo vamos a subdividir en 3 niveles: leve, moderado y grave. Leve es el que ocurre de vez en cuando, un par de veces al mes, una vez al mes. El moderado empieza a ser casi diario, algunas veces por semana. Y el grave, cuando ya no solo es diario, sino que también es un limitante para el paciente.
Cuando el asma es muy ocasional, o sea, episódico, usaremos beta 2 agonista de acción corta y se dice que es a demanda porque es solo cuando el paciente lo necesite. El asma persistente es igual a corticoides. En el caso de leve es igual a corticoides a dosis baja más los beta 2 de acción corta y también van a ser a demanda. En el moderado seguiremos con los mismos corticoides, pero los beta 2 los cambiaremos por otros de acción larga, como lo es el salmeterol y el formoterol. Estos se darán pautados cada 12 horas. Si no es suficiente y el paciente sigue empeorando, subiremos las dosis de bajas a medias y si el paciente no mejora, subiremos los corticoides a dosis altas. En caso de que no sea suficiente, empezaremos a sumar otros fármacos, como lo pueden ser los anticolinérgicos o ciertos anticuerpos monoclonales. Pero aquí ya estamos en casos de asma muy grave y ya como última opción, si ya no hay nada que funcione, utilizaremos corticoides vías orales. Ahora bien, pasemos a ver los mecanismos de acción de los fármacos principales utilizados en los tratamientos de asma, como lo son los antirreceptores de leucotrienos, los beta-adrenérgicos de acción larga y los corticoides inhalados. Los antirreceptores de leucotrienos son capaces de antagonizar el efecto de los leucotrienos, ya sea por el bloqueo de su receptor celular, denominado cis-LT1, como lo es el caso de los medicamentos comercializados Serfilucas, Montelukast, Pralukast, o por inhibir la producción de sus compuestos, como lo son los medicamentos omalizumab o Ciliuteon, a través del bloqueo de la actividad 5-lipoxigenasa o de su proteína activadora. La 5-lipoxigenasa es la que transforma los ácidos grasos en leucotrienos. Aquí en la imagen podemos ver el mecanismo de acción del omalizumab, que es un mecanismo de anticuerpo monoclonal. Sería como un anticuerpo fake. La imagen está dividida en dos. En la parte alta podemos ver el proceso normal de cómo se desencadena por los alergenos, la respuesta inflamatoria, y abajo podemos ver cómo es cuando agregamos el omalizumab. Si seguimos la secuencia, vemos que los linfocitos B están activados por los IgE, las inmunoglobinas E, que estos son producidos por las células plasmáticas activadas por los mismos linfocitos B, y a su vez esta lluvia de IgE llega a la célula mastocito, que desencadena la lluvia de otros mediadores inflamatorios. Lo que ocurre es que el omalizumab se pega a las inmunoglobinas E y evita ser reconocida por los receptores de las inmunoglobinas C denominadas FcRI. Bien, ahora pasemos a los beta-adrenérgicos de acción larga. Estos son parte de los llamados fármacos broncodilatadores, o sea, son de un efecto relajante y se clasifican en 4 grupos. No selectivo, beta 1 y beta 2. Son como por ejemplo isoprenalina, adrenalina, exoprenalina y efedrina. Estos tienen una estructura acetacolamina. Tenemos también a los selectivos beta 2 de corta duración de acción. Aquí está el famosísimo salbutamol, terbutalina, fenoterol, carbuterol, procaterol. Selectivos beta 2 de larga duración de acción. Tenemos por ejemplo al salmeterol, formoterol, bitolterol, buterol. Tenemos también a los selectivos beta 2 de ultra larga duración de acción, indacaterol, carmoterol, olodaterol. Se usa en casos muy graves como lo es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, aquí en la imagen del mecanismo de acción del salbutamol, en nuestra molécula agonista beta observamos un anillo bencénico, un grupo amino, y mientras más sustituyentes se agreguen al grupo amino, pues más será su selectividad con los receptores beta 2 adrenérgicos. Lo que hará es pegarse a su receptor beta 2, es decir,
el beta 2 adrenérgico, ese que parece un espagueti azul, que está ubicado en la membrana celular del músculo liso bronquial y lo va a activar una proteína G y va a desencadenar una cascada de la adenilciclasa y va a desencadenar un aumento del AMP cíclico intracelular. Esto activará la proteína quinasa PKA y esta esta es la que fosforila diversos sustratos, por ejemplo, el aumento de los conductos de potasio-calcio o también la activación de la vía inositol trisfosfato, que a su vez disminuirá el calcio. Y otro muy importante es la disminución de la cinasa de la cadena ligera de la miosina, MLSK, y todo esto provoca una broncodilatación, lo que va a hacer que nuestro paciente pueda respirar mejor. Ok, el beta adrenérgico de acción larga es parte de los llamados fármacos broncodilatadores, o sea que tienen un efecto relajante. Se clasifican en 4 grupos. Los primeros en la lista son los no selectivos beta 1 y beta 2, en los cuales se encuentra la isoprenalina, adrenalina, exoprenalina y efedrina. Estos tienen una estructura catecolamina. Dentro de los selectivos beta 2 de corta duración de acción, encontramos al famoso salbutamol. Tenemos también la terbutalina, fenoterol, carbuterol y procaterol. En los selectivos beta 2 de larga duración de acción se encuentra el salmeterol, formoterol, bitoterol y bambuterol. Asimismo, en los selectivos beta 2 de ultra larga duración se encuentra el indacaterol, carmoterol y olodaterol. Estos se usan en casos muy graves como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, pasamos a la imagen. Podemos observar que nuestra molécula agonista beta tiene un anillo bencénico. Cabe mencionar que este es el mecanismo de acción del salbutamol. Y bueno, tiene un anillo bencénico y un grupo amino. Mientras más sustituyentes se agreguen al grupo amino, más será su selectividad con los receptores beta 2 adrenérgicos. Lo que hará es que se pegará a su receptor beta 2 adrenérgico, es decir, al beta 2 ARG, ese que está de color azul, y está ubicado en la membrana celular del músculo liso bronquial. Lo va a activar y a su vez va a activar a la proteína G. Va a desencadenar una cascada de adenilciclasa, AC, y va a desencadenar un aumento de AMP cíclico intracelular. Esto activará a la proteína quinasa, PKA, y esta es la que ocasiona una fosforilación en diversos sustratos, por ejemplo, el aumento de conductos de potasio por calcio o también la activación de la vía inositol trisfosfato, que a su vez disminuirá el calcio en el organismo. Otro muy importante es la disminución de la cinasa en la cadena ligera de la miosina, MLSK, y todo esto provocará una broncodilatación, ayudando así a que el paciente pueda volver a respirar de manera normal. Bueno, pues ahora sí empezamos con los últimos fármacos que vamos a ver su mecanismo de acción. En este caso son los corticoides inhalados. Los corticoides son una variedad de hormona del grupo de los esteroides que se producen a través de las glándulas adrenales y se van a clasificar de acuerdo a su zona de producción. Ahora en la farmacología es muy escuchado estos corticoides porque tienen un gran poder antiinflamatorio y tienen una gran acción inmunosupresora y antialergénica. Entonces, bueno, ya nos encontramos fuera de nuestra célula, de nuestro plasma, y este corticoide se va a unir a una proteína del glucocorticoide que la va a ayudar a penetrar por vía pasiva a nuestra membrana. Ahora, también tienen una gran actividad lipofílica, por eso es que también puede pasar. Bueno, ya estamos dentro de nuestra célula y aquí se va a unir a su receptor específico que es el RGB
que le va a ayudar a la dismerización. Ahora, ya en esta translocación va a poder entrar al núcleo y aquí va a tener dos formas de actuar, ya sea una inductiva o sea una represiva. No es que el corticoide de las dos, da una o da la otra, dependiendo del corticoide que vayamos a manejar. Bueno, ya estamos aquí en nuestro núcleo, que específicamente en los dos cuadritos de arriba tenemos los dos mecanismos, ya sea por nucleosoma o por acetilación. En el nucleosoma tenemos a nuestro ADN, que está representado con este palito H1 azul, y a nuestras histonas. Las histonas son de cuatro clasificaciones, H3, H4, H2A y H28. Y bueno, todas tienen una estructura globular, es decir, de globito, y una colita. Esta colita es la que va a estar en contacto con nuestro ADN. Y es aquí donde actúa nuestro corticoide. ¿Por qué? Porque nuestro ADN tiene una carga negativa. Y la colita de la histona es la que va a cambiar de carga. Si es una positiva, está entre el ADN y la colita de la histona van a tender a juntarse. Entonces se van a enrollar, ¿no? Como lo conocemos. Entonces se enrollan y ya no va a poder, ya no hay forma en que podamos leer este material genético. Ya no vamos a poder leer porque está muy comprimida. Pero, por ejemplo, en el caso de la acetilación, si tiene una carga negativa, ADN también negativo, se va a separar. Entonces, se va a abrir y al abrirse va a dejar pasar toda esta historia genética, ¿no? Toda esta historia genético. Y ahora sí lo vamos a activar. Entonces, una reprime y la otra activa. Y es ahí donde nuestro corticoide, por ejemplo, si tiene un acetilo, pues va a ser negativo, nos va a ayudar a activarla. Y esto ya depende de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero activar más receptores beta, ¿no? O yo quiero activar anexina 1, ¿no? Que nos ayuda a la actividad fosfolipasa. Por ejemplo, el SLP1, ¿no? Que es el secretor que nos ayuda a secretar los leucocitos inhibidores de péptidos, entre otros. En el caso de la represión, pues yo puedo inactivar que se den las citoquinas o cualquier otra molécula antiinflamatoria, ¿no? Pero también aquí hay un problema, tenemos efectos secundarios que también pueden llegar a inhibir otros factores fisiológicos de gran importancia, como lo es la vía propi, propiomelancortina o el SRF1 o osteoclancina o la creatina. ¿Y esto que nos va a dar? Pues estos síntomas de osteoporosis o de retraso de crecimiento o afecciones en la piel, etcétera, ¿no? Que es muy característico cuando tenemos uso indebido de estos corticoides, ¿no? También, por ejemplo, si vemos el síndrome de cara de luna, ahí es muy visible todos estos efectos a causa del gran exceso de corticoides. Que bueno, eso también ya es genético, este tipo de síndrome. Pero bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención y tenemos una conclusión. En conclusión, el asma es una enfermedad ampliamente heterogénea, gracias a su etiología, a su fisiopatología, a sus características clínicas, a sus tratamientos, sus fenotipos, etc. Entonces, sí existe un gran conocimiento en el asma alérgica por los linfocitos TH2, pero también existe muchos fenotipos en los que no están bien, pues sí, estructurados y categorizados. Entonces, sí nos falta mucho estudio en eso, pero aquí la gran ventaja es que conocemos muchos de sus biomarcadores. Entonces, estos son claves para endotipificar, pues todos estos tipos de asma, ¿no? Y esto también nos va a ayudar a tener una medicina pues más específica y más
especializada. Y bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias profesor por impartirnos esta clase. Bye.